¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy, como de costumbre, con un personaje referente en un área del quehacer humano. Estamos hablando del mundo de la medicina, del mundo universitario, y vamos a conversar y conocer más acerca de la personalidad del doctor Frank Hammond Figueroa, mejor conocido como el doctor Frank Hammond. Con él vamos a estar conversando en los próximos 60 minutos y, primero que todo, agradecerle que nos haya abierto las puertas de su casa. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias a ustedes por esta deferencia que hacen para conmigo y es muy honroso volver a las pantallas de Promar que tenía tiempo que no estaba. Doctor, como de costumbre, en esta primera parte del programa nos gustaría conocer sobre sus raíces. ¿Dónde nace? ¿Cuándo? ¿En qué parte? Sobre todo si es en una parte de ese Barquisimeto que todavía conservamos, pues es bueno siempre para ubicar a las personas, quiénes eran sus padres, cómo se llamaban, qué hacían, de dónde son oriundos también, y cuántos hermanos en su casa, y nos hable de esa infancia, que los recuerdos más remotos que le vengan a la memoria. Bueno, yo nací en Barquisimeto, en la casa de mi abuelo materno, Pantaleón Figueroa. Y había gran entusiasmo por ese parto de mi mamá, porque era el primero y porque ella era la primera hembra que iba a dar a luz. A tal punto que mis dos tíos, que eran médicos, se empezaron a echar palos con un compañero, que era el doctor Carstens, que en paz descanse también. Y una tía política entonces le dijo, señores, esta señora está coronando. Y salieron corriendo de ahí a la vieja Policlínica Barquisimeto a buscar unos campos para atender el parto. Y así fue que nací. Y mi abuelo, por supuesto, estaba furioso, porque él decía, ¿cómo va a ser posible? Dos médicos en la casa. Y este muchacho lo atendió Marina, mi tía política. Mi papá fue ingeniero civil, ¿El nombre de él? Frank Giles Hammond. Él nació en Scranton, Pensilvania. Y él había venido a Latinoamérica primero a Ecuador, porque él había hecho una subespecialidad en minas. Y después estuvo en Barquisimeto. Hay una anécdota muy bonita que era que fueron a llevarle con el doctor Cárcel también, por supuesto, y otros, una serenata a mi tía, la mayor, que era la que él quería cortejar. Pero él mismo cuenta que cuando mi mamá salió a la ventana, él dijo, ah, no, la que me gusta es esta. Y así fue. Mi mamá se fue a Nueva York a estudiar en la Universidad de Columbia y a estudiar violín. Y allá se casaron. Y 2 o 3 años después se vino embarazada y yo nací pues en esa casa. Tengo dos hermanos, uno que es Freddy, que le decimos Peli, que es pianista, profesor de piano, casado con una argentina, Marina, que también es pianista y profesora de piano, en Bloomington, en Indiana. Y tienen un hijo que se llama Philip, que es un portento de muchacho con el violín. Ha ganado varios premios. Y últimamente entró a la Universidad de Indiana becado por sus méritos. Y pues por supuesto yo le digo a él que no es solo la genética por la que él está inclinado a la música y al violín, heredado de su padre y de su madre, sino por el ambiente. Porque resulta que mientras estaba en la barriga de su mamá y la mamá estaba dando clases de piano, lo que veía era pura música.
Y eso es verdad. Y yo, pues, en mi especialidad de genética clínica, siempre digo que todo rasgo normal o patológico es una combinación de lo que es genética con lo que es ambiental. Tengo una hermana, la única hembra, que es la menor, Phoebe, que es pediatra, neonatólogo, muy querida por mí y por las mamás de sus pacientes, muy cotizada, y ella tiene dos varones, uno de los cuales es, además de sobrino, ahijado mío. Y tenemos dos nietos, Cristina y yo, que son el varón, hijo de el hijo mayor, que es Fran Joseph, se llama Fran William y está en España. Y Ana Cristina, que está en México con su familia, y tiene una hija que es nuestra nieta, Victoria. Pero Fran Joseph volvió a casar y tiene en encargo ya de 12 semanas un bebé que nacerá, si Dios quiere, en septiembre. De manera que ese es el núcleo familiar. De Cristina, pues hay que hablar, por supuesto, de ella. Nosotros nos conocimos como de 11 años de edad y eso fue lo que llaman el flechazo de Cupido, de una sola vez. Y nos casamos después que yo me gradué y hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos como todo el mundo. Pero yo puedo decir que el balance es positivo y alegre. Su papá es un hombre muy conocido en Barquisimeto, falleció, el doctor José María Pérez Coronel, un hombre bueno, un médico muy dedicado, un médico que visitaba a la gente hasta en los barrios más humildes y que no cobraba a quien no le podía pagar ahí en su consultorio en la clínica Consorcio. Eso no es porque lo diga yo, sino porque lo decía todo el mundo. Y su mamá, la señora Emilia, una bella persona, una bella mujer, era de Boconó, y yo nunca tuve ni un sí ni un no con ella, a no ser una vez que subí hasta su apartamento a almorzar y empecé a pedirle esto y aquello y lo demás allá y de repente digo, no tendrá un poquito de, qué sé yo, queso rallado. Y me dice ella así sonreía, te la vas a tener que conseguir más negrita. Cosa que le caía muy bien porque ella era blanca como la porcelana. De manera que eso es lo que le puedo contar. Volviendo a esa primaria, cómo fue esa infancia con los hermanos? ¿Qué tipo de juego le gustaba hacer cuando estaba en esa infancia al doctor Hammond? Bueno, yo entré al Colegio Javier cuando no más lo fundaron. Y era en la casa que, la sede de ese colegio era en la casa que había sido del gobernador del estado. Una cosa muy pequeña, había dos aulas nada más y había primero y segundo grado. Y aprendimos a leer y a escribir con un insigne cura, profesor, el hermano Félix Otey, a quien cuando nos graduamos de bachiller, varios años después, le dimos el nombre de nuestra promoción, por supuesto. Hay una anécdota interesante que mi mamá cuenta o contaba, que una vez llego yo y dije, mire, el hermano de ahí dice que para la semana que viene tenemos que estar leyendo esto.
y yo estaba empezando a leer. Y ella dice, no, no puede ser. Pues sí, a la semana siguiente estábamos todos leyendo. Y el libro lo conoce todo el mundo en Venezuela, hecho por él y por el hermano Díaz de Serio, que se llama Mi Jardín. Y él le hizo varias ediciones, a tal punto de que en un reencuentro que hicimos de la promoción de bachillerato, el hermano Taí trajo un bolso con varios libritos de Mi Jardín y nos lo dedicó a todos y cada uno. Era un maestro insigne. Además, él era el que dirigía la banda. Habríamos algunos, qué sé yo, con estrellas y cosas para dividir la banda, porque en realidad la dirigía él. Y él era de origen vasco, como eran la mayoría de los curas que tuvimos. Mis recuerdos del colegio Javier son muchos. Yo, como decimos muchos de los que nos graduamos allá, debo mucho de mi forma de ser y de mi formación y, por supuesto, de mi espiritualidad a los jesuitas, que eran unos grandes docentes. Lamentablemente ese colegio se acabó y se convirtió en algo diferente después que nosotros nos graduamos. Y también ellos fueron cerrando los demás por un cambio de concepto acerca de que estaban educando a las élites. Pero con el perdón de alguien que no lo entienda bien, las élites son las que dirigen los países en distintas áreas. Tiene que ser una persona destacada. Yo recuerdo que en Javier había, por allá a mitad de bachillerato, una cuestión que llamaban concertación. Y había dos bandos. Uno éramos tigres y otro eran leones. Y nos agarraban a preguntas y se iban haciendo puntos hasta ver cuál de los dos equipos ganaba. Y hay quien dice después que esas competencias no deben ser porque hacen a la persona sumamente ambiciosa por lograr esto y aquello. Y yo también rebato eso. Yo creo que uno tiene que ser una persona que se fije metas y una vez que la logre se fije otra más allá, porque esa es la vida. Y así es como uno educa a sus hijos, porque lo que les viene va a ser más fuerte. Doctor, tenemos que hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Frank Hammond, así que les invito a continuar en sintonía de 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión, que en breve estaremos con más. Hola papá, este video no es solo una sorpresa para ti, sino para mí también. Estamos grabándolo contrarreloj prácticamente. Pero al tratar de responder la pregunta de quién es mi papá para mí, lo primero que se me viene a la mente es el ejemplo a seguir que me has dado de humildad, de dedicación, de constancia, de pasión por el trabajo que uno hace y bueno, muchas cosas más. Pero bueno, te mando un beso grande, un abrazo a la distancia y te quiero mucho. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión, hoy conversando con el doctor Frank Hammond. Doctor, bueno, nos faltó, digamos, el remate de algunas anécdotas de la primaria para comenzar a hablar de lo que fue la secundaria en el mismo colegio Javier. ¿Cómo no? De la primaria hay muchas cosas que uno recuerda. Por supuesto, los juegos de fútbol, de básquet, de voleibol, pero una cosa que nos recordamos mucho con gran alegría
era que el día que se celebraba en el colegio el cumpleaños del rector, que en esa época era el doctor Juaristi, el padre Juaristi, entonces había una gran fiesta. Y ellos sacaban unos muñecos con unas enormes cabezas hechas de papel maché. Y uno era Macalaburuno y el otro era Pentapolí. Y les hacían con el intestino de un animal unas bombas con las que iban pegándole a los muchachos. Los más pequeños se escondían debajo de las mesas de los profesores, aterrorizados. Y nosotros, bueno, corriendo delante de Macaraduro y Pentapolí. Y eso lo hacía todos los años. También recuerdo que, hablando de la cuestión del mérito y de la competencia y eso, todos los años hacia el final del curso había una reunión con una asamblea, digamos, de todos los padres y representantes y profesores, y se daba un premio a mejor en castellano, mejor en matemáticas, mejor en historia y todo eso. Y hay también quien critica esas cosas. Y yo creo que eso no es criticable, yo creo que eso es una forma de reconocer que una persona se ha destacado en una de esas áreas y recibir una medalla que a fin del curso pues lo siente como estimulación. Había un sacerdote que no era jesuita, era muy amigo de la casa, que era cura en Campo Elías de Yaracuy, que se hizo muy amigo nuestro porque él terminó siendo padrino de bautizo de mi hermana. Y entonces cuando estábamos en esa premiación de fin de año con las medallas, uno iba con uno de los muchachos que estaban en la banda del colegio con su uniforme a la mamá, a papá, y entonces yo voy donde el padre Ángel, que es este de que estoy hablando, y me dice, te la voy a poner aquí porque pareces Chapita Trujillo. Imagínese usted. Él era un hombre sumamente especial. Y es de esos recuerdos que tengo de mi época, porque la última vez que estuvimos juntos fue en una excursión a la cabecera del río Campo Elías. Y él venía desde hacía semanas diciéndole a mi mamá, Nelly, me lo voy a llevar en la excursión. Ay, yo tenía 11, 12 años. Ah, a mí me da mucho miedo. Eso. No, 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 sáquenle ahí un morral, una cantimplora y una ropa y lo vengo a buscar todo el día. Entonces me fue a buscar aquí en la casa. Y cuando está saliendo, le dice, no te preocupes, Nelly, porque vivo o muerto, pero te lo traigo. Está bien. Este era el padre Ángel. Doctor, ¿y qué recuerda de esa secundaria en el mismo Colegio Javier, que además tengo entendido que usted formó parte de la segunda promoción? Sí. Bueno, de ese colegio Javier vienen mis dos grandes amigos, que son más que compadres y amigos, son hermanos. Son Humberto Rivero Rojas y Francisco Villazán Olivares, porque estudiamos juntos desde la primaria hasta el bachillerato. Hoy en día yo soy padrino de la hija mayor de Humberto, desde hace unos años, y el compadre Villazán es padrino del hijo nuestro. Entonces, y eso estrecha mucho los lazos. Además de que estamos casi en constante contacto no por cumplir, sino porque es como una necesidad
de hablar con cada uno de ellos. De manera que esas son dos experiencias que me quedan del bachillerato, entre otras. ¿En qué momento de esos estudios de bachillerato comienza usted a acariciar la idea de estudiar medicina y cuándo deciden que sea Mérida, la Universidad de los Andes? Bueno, yo creo que por allí, cuando empezamos a ver biología, hacia cuarto año de bachillerato, a mí me llamaba la atención la medicina. Pero recuerdo vívidamente que a mí me dio una hepatitis tipo A, la viral. Y en esa época el tratamiento era muy diferente y me indicaron un reposo casi que total. Y en ese reposo yo leí un libro que me impactó, que se llama Médico de Cuerpos y Almas. No recuerdo el autor. ¿Cómo? De A.J. Cronin, sí señor. Y eran las experiencias que decía este, era como un médico en aldeas por allá en Inglaterra, al norte, y él visitaba a los pacientes aquí y allá. Y imagínense, los años en que no había antibióticos, no había ese tipo de cosas, y él salvaba gente. Y a mí me impresionó mucho eso. Yo creo que eso fue decisorio. ¿Y por qué Mérida y no, por ejemplo, Caracas u otras ciudades que ofrecían la misma carrera? Bueno, porque en Mérida yo tenía una tía muy querida, que era Nino, le decíamos, Josefina. Y porque los disturbios en la UCB ya empezaban a ser fuertes. Estamos hablando del año 64, 65. Lo cual no quiere decir, porque recién inscrito yo en la Universidad de los Andes, andaba con mi profesor de violín, que fue Maurice Jason, otra persona que me marcó mucho y de la cual aprendí mucho. Estábamos saliendo de un restaurante y había habido disturbios en Mérida ese día. Y un carro de esos sin placas y dos o tres tipos sin ninguna identificación, pero con unas enormes armas, nos encañonaron. Él mostró su carnet de profesor universitario porque él estaba en la escuela de música que era dependiente de la ULA, pero yo nada. Además yo andaba rapado porque ese era el bautizo que los daban cuando entrábamos a la universidad. A lo nuevo. Y me llevaron preso. Me llevaron preso y era además menor de edad. Yo tenía 16 años. Cuando me llevan al retén, entregué todo. Y yo en esa época fumaba pipa. Y entonces, bueno, pero me pongo, no señor, aquí está prohibido fumar. Total que pasé toda la noche en un cuarto oscuro y al otro día Maurice, por intermedio de el director de cultura y otra gente, lograron que me soltara porque yo no era cabeza caliente. Además era menor de edad. Además era menor de edad. Pero estaba en un sitio para menores de edad. ¿Cómo fueron esos años en la universidad, doctor? Bueno, esos años fueron muy intensos porque dentro de los problemas políticos que había, no solo en Mérida, sino en el país entero, había también una gran ansia por aprender. Yo me acuerdo que en primer año de medicina uno pasaba horas enteras, todas las tardes, de 2 a 6, de lunes a viernes, disecando piezas de anatomía para presentarlas el sábado a uno de los instructores. Y recuerdo grandes profesores que tuve.
el doctor Regel, el doctor Clay, el doctor Sosa. Eh, este último también fallecido. Puedo echar una anécdota que tal vez no la debería contar, pero sí. Estábamos presentando un examen final de histología en primer año. Aquello era antipedagógico, le cuento, porque no se veía por semestre, se veía era por año. Entonces uno presentaba 2 exámenes parciales y le daba derecho, si los pasaba, a presentar un final oral, un final escrito y un final práctico. Cuando estabas en el final práctico, en histología era sentarse en uno de los mesones que tenían los microscopios con unas láminas y uno hacer un dibujo de lo que veía y nombrar qué era lo que veía. Ahí no era todo. Uno salía y en el primer tablón que había ahí estaba el doctor Sosa. Él era uruguayo, muy competente. Él era un hombre que había sido citado en libros de histología como que había aportado tales y tales conocimientos, pero era muy fregado. Entonces le hacía uno una pregunta, si uno salía, pues dice, vete. Entonces sale un compañero que era oriental, que le decíamos el pollo de la palmita, porque según un compañero de él, de allá también, tenía un apellido como un gran boxeador que hubo en el nuevo circo de Caracas, que le decían el pollo de la palmita. Entonces cuando sale, él sale muerto de la risa. Pollo, ¿cómo saliste? Muy mal. Me siento y luego Sosa llega y me hace una pregunta y le digo, no sé, doctor. Che, te voy a hacer otra pregunta. Le hace otra pregunta y le dije, no sé, doctor. Entonces llega y me escribe una cosa en un papel y me la voltea. Me dice, ¿qué dice ahí, che? Dice, no sé, doctor. Le dice, eso es ruso, le dice. Tienes que aprender ruso, si no, estás raspado. Y lo sé. Ahora, doctor, ¿cómo fue esa graduación bueno, me están indicando que ya se nos agotó el tiempo, pero en la próxima parte me gustaría que abordáramos ya cómo fue la graduación en la ULA, en la Universidad de los Andes en Mérida, y bueno, cuáles son entonces ya los primeros caminos que transita como profesional. Así que en breve estaremos en 60 minutos con José Luis Yepes, estoy conversando con el doctor Frank Hammond. ¿Qué decir del doctor Frank Hammond Figueroa? Formador de muchas generaciones de médicos generales o médicos cirujanos y de especialistas. Fundador de la Sociedad Venezolana de Genética. Fundador y coordinador por muchos años, más de 30 años, de la Unidad de Genética Médica de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Un gran docente, un gran amigo y mi maestro, a quien le debo gran parte de mi formación como especialista. Una persona que siempre me dio la mano y que siempre estuvo conmigo para resolver las dudas que tenía. Gracias por todo, doctor Frank Hammond Figueroa. Se le aprecia, se le quiere. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Frank Hammond. Doctor, hablemos entonces de cómo fue esa fase final del tránsito universitario y los inicios ya como profesional. Bueno, mire, yo recuerdo varias cosas, sobre todo de los últimos 2 años de los estudios de medicina, y especialmente el de quinto año, porque en esa época uno tenía la oportunidad de escoger dónde quería hacer la pasantía hospitalaria de quinto año. Y un grupo nos decidimos por San Cristóbal, otros se quedaron en Mérida y otros iban a Valera. Bueno, ese quinto año yo viví en casa de mi tío, Daniel Figueroa, su esposa y sus hijas. Fue un año inolvidable, un año en donde aprendimos mucho. Y fíjense que hablando de competir,
nosotros nos asignaban presentar un seminario. Entonces, los primeros llegaban y sacaban una hoja, sacaban 2 o 3 diapositivas y hacían su presentación. El equipo que venía después sacaba 2 hojas, sacaba 7 diapositivas y así iban compitiendo uno con otro. Eso era fabuloso, porque eso es una competencia sana. Eso era incluso después de muchos años que nos encontrábamos con los que habían sido profesores en estos distintos departamentos, recordaban el grupo nuestro con elogio. Además de que en la ciudad la gente es sumamente cordial. Y donde íbamos éramos los baches. Los baches eran la sensación en la fiesta. Yo recuerdo cuando venía a la feria de San Sebastián, que gozábamos mucho en las casetas y en el mismo colegio de médicos. Y teníamos un grupo de amigos, uno en particular que era gran imitador e imitaba a los profesores que teníamos. Y una de las anécdotas era, porque así fue, el doctor llegaba, el doctor Pernilla Pérez, al otro día, con los baches alrededor de la cama, le preguntaba a la parturienta, ¿cómo amaneciste hoy? Bien, doctor. ¿Diste el cuerpo? Le dice, sí, doctor. Gracias a Dios. Entonces, Marquitos Labrador lo imitaba perfectamente. Y durante una semana de festividades por el Día del Médico, montamos allá en el teatro del Colegio de Médicos todas esas cosas con camillas y todas esas cosas. Fue un año inolvidable. Doctor, una vez que se gradúa, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, primero fui a hacer medicina rural, que yo quería hacer medicina rural. Además, cualquier médico sigue siendo llamado a hacer medicina rural por el artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Medicina. Y estuve 2 años en el Centro de Salud de Eduardo. También 2 años muy intensos, de mucho trabajo, muy contento de lo que hacía. Y como le digo, uno empezaba a darse cuenta que solo, sin asistencia a veces, sino apenas de una enfermera, podía hacer muchas cosas, gracias a lo que nos habían enseñado. Y eso hay que decir. A mí me tocó asistir a un parto gemelar. Y cuando me di cuenta que eran 2 focos los que se oían, le dije a la enfermera, llame a fulano que está ahí en el lineal, porque él estaba inclinado a la ginecobstetricia, para que venga y atienda, porque yo no me puedo meter con esto. Y resulta que él no estaba, era el doctor Lozada. Entonces, bueno, aquí no queda más que atenderlo yo. El primer feto nació de cabeza y el segundo feto venía, por supuesto, de nalga. Y ahí había que aplicar, bien aplicada, una cosa que se llama la maniobra de Morisot, que nosotros la aprendimos en la maternidad Mérida cuando hicimos esa pasantía. Si yo no hubiera aprendido bien, aprendí esa maniobra, ese muchacho aspira y no vive. De manera que, como le digo, uno estaba solo y era aplicando lo que nos habían enseñado. Después de esos 2 años en el municipio Crespo, en Duaca, en el centro de salud, hoy hospital tipo 1, ¿qué viene? Bueno, entré en la universidad como instructor. En la UCLA. Sí, en esa época era escuela de medicina. Y ahí estuve como un año en una cátedra que
regentaba el doctor JJ Boada, se llama fisiopatología. Y tuve la oportunidad de que me dijeran que a través de la Oficina Sanitaria Panamericana y con una beca Gran Mariscal de Ayacucho podía ir a hacer un posgrado en los Estados Unidos, que era donde yo quería. Y entonces dije, siempre y cuando usted reciba una carta que lo acepten allá para ese posgrado. Entonces yo lo que quería hacer era genética. ¿Por qué? Porque a mí, de verdad, desde mitad de carrera, me llamaba mucho la atención la genética humana, la genética médica. Y tuve oportunidad de ver mis primeros cromosomas con el doctor Alfonso Osuna, cuando yo era preparador de esa carrera. Hasta de noche trabajábamos en eso. Entonces le escribí a un gran genetista pionero en los Estados Unidos, que fue el doctor Victor McCusick, y me contestó 2 días, me dijo, encantado de recibirlo, provided, o sea, siempre y cuando usted tenga su financiamiento. Y con eso, pues, conseguí el financiamiento de la OSP y de la Gran Mariscal de Ayacucho. Y fueron 2 años muy, muy interesantes, muy intensos, en donde aprendí mucho, mucho. Hacía la parte académica en la Escuela de Higiene y Salud Pública de Johns Hopkins y al cruzar la calle en el hospital, la parte clínica, así que saqué un magíster en genética humana y un fellowship en genética médica. Y me vine con la fortuna de conocer a 2 personas que el doctor Boada había hecho ingresar en fisiopatología y que tenían sus posgrados en genética, que era la profesora Nancho Tolina de Bracamonte, que había estado en Francia, la viuda después del doctor Argimiro Bracamonte, bella persona, y el profesor José Quero, que venía recién también de su posgrado en el IBIC. Y entre los 3, en el 77, iniciamos la unidad de genética médica. Vamos a hacer una pausa, luego de la cual vendremos ya para la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Frank Hammond. ¿Quién es mi papá para mí? Bueno, mi papá es el propio arquetipo del padre, el protector. Mi papá siempre ha sido un papá presente, de niña tomándome la lección para ir al colegio a los exámenes, de las noches rezando conmigo antes de acostarme, y de adulta presente en el quirófano en la cesárea de mi hija, e inclusive en la distancia, pues con llamadas, con textos, mensajes, emails. Él me ha enseñado el valor por el conocimiento, el amor por transmitir ese conocimiento. Es un papá exigente, demandante, porque así como le gusta dar y se da a sí mismo, pues espera recibir. Yo me siento muy orgullosa de ser su hija y muy agradecida de poder participar en este lindo programa. Te quiero mucho, papi. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Y llegamos a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Frank Hammond. Y en esta parte nos gustaría hablar con el doctor Hammond sobre la parte familiar. Y nos habló, iniciando el programa, nos habló de cómo fue el flechazo con Cristina Pérez. Pero ahora me gustaría que el doctor Frank Hammond nos hable de cómo ese flechazo después se formalizó y cómo fue todo lo demás, porque entiendo que en esa época también se acostumbraba a pedir la mano y todo lo demás. Casi, sí. Yo sé que yo fui a hablar con el doctor Pérez muy formal, estando yo estudiando algo así como primer año de medicina, ¿no? Pichón.
Y le dije, bueno, que yo quería a Cristina y que yo quería su permiso para visitarlo. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo no? No, no. Entonces, bueno, pues lo, dos cosas que le puedo contar interesantes son de esa época de noviazgo, ¿no? Nosotros, por supuesto, cuando yo la visitaba, teníamos una chaperona. O era su mamá, o era su abuela, o era la que preferíamos, una hermana de una gran amiga de ella. Cuando una vez estaba doña Juana, que es la abuela de Cristina, ya despidiendo, entonces llegamos a la puerta y seguimos conversando, yo diciendo esto y diciendo aquello, no sé qué, con doña Juana al lado. Y dice, la postdata es más larga que la carta. O sea, me corrió, pues. Ah, claro. Pero muerta de la risa. Bella persona, bella persona. Yo la quise mucho y ella a mí. Y también nos entendimos muy, muy bien. ¿Cuánto duró ese noviazgo y cómo fue ya la formalidad del matrimonio? Pues bueno, déjeme contarle otra cosa que me vino a la mente, que fue muy, muy buena. Cuando yo estaba por ahí como en tercero o cuarto año de medicina, hablaba por teléfono con Cristina desde Mérida. Me dice, ay, anoche me trajeron una serenata muy linda. Los de la orquesta de Martín Díaz. Y dije, ah, sí, qué bueno. Le dije, resulta que yo en esa época formaba parte de la orquesta típica merideña. Pues yo estudié violín, no sé si le conté, con Maurice Jason, mi profesor. Y entonces se presenta, como se presentan las cosas en la vida, un poco después de esa conversa por teléfono, que teníamos que viajar a Caracas a tocar en el Teatro Nacional, por no sé qué cosas. Cuando venía yo le digo al maestro Rincón, que era el que dirigía la orquesta, que íbamos a tocar, acá nos tocaba hacer un concierto en la Biblioteca Pío Tamayo. Entonces yo le digo a Cristina, mira, vamos a tocar en la Biblioteca Pío Tamayo. Más nada. Entonces ella fue con su mamá, con su tía, no sé si doña Juana también fue. Lo cierto fue que yo los tenía a ellos cuadrados. Yo le dije, cuando salgamos de allá, tenemos que ir a dar una serenata. Y así fue. Pero no era así en la calle, yo. Nosotros entramos y había como un balconcito hacia el jardín. Y ahí pusimos atriles, mesas, el órgano del profesor Rincón. Y dimos una serenata y estuvimos ahí echando bromas y cordializando como hasta las 3 de la mañana. Como para sacarme el clavo, ¿no? Claro. Sí. Quedó pequeñito Martín Díaz. Ajá. ¿Y cómo fue ya que fue, digamos, perfilándose para la formalidad del matrimonio? ¿Cuándo se casaron? Háblenos sobre eso. Bueno, una vez que yo empecé a trabajar en Doaca, yo dije, bueno, ya es época de que nos casemos. Y tuvimos un acuerdo muy lindo, una ceremonia que nos casó mi padrino, Monseñor Bernal, en la catedral. Esa noche cayó un enorme palo de agua, que dicen que es buena suerte. Dicen que es buena suerte. Y estuvimos gozando tanto nuestro baile, nuestro matrimonio allá, que una prima de Cristina se paró como a la 1 de la mañana y decía, estos novios sí son fastidiosos, ¿cuándo se irán a ir? Desde esa fecha hasta ahora, ¿cuántos años de matrimonio? Imagínense, ahorita cumplimos en junio, en agosto cumplimos 50. Unión conyugal que generó algunos frutos. ¿Cuántos hijos? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Qué hacen?
los dos hijos. Primero nació la hembra, Ana Cristina. Ella es la que estudió relaciones industriales en la Católica y se casó con un muchacho caraqueño de origen gallego y se fueron a Madrid, al Instituto de Empresas, y allá sacaron su MBA y después casi que no los hemos visto por aquí, porque ellos han recorrido pues la mitad de los países del mundo en asignaciones de trabajo. Últimamente están un poco más cerca y están en México y esperamos verlos pues por ahí para el verano. Tuvieron una niña muy linda, muy querida, que acaba de cumplir 10 años, se llama Victoria. Y es delantero centro de su equipo de fútbol, para que sepan. ¿Hace cuánto la hija y el hijo? Y el hijo se casó aquí en Barquisimeto. ¿Cómo se llama? Frank Joseph. Tuvo un hijo que se llama Frank William y se separó de la esposa al tiempo y el hijo está con su mamá en España, en Palma de Mallorca, y está muy bien. Ya cumplió 18 años y está estudiando matemática pura, está en cuarto semestre. Él es muy agradable, muy cariñoso y nos mantenemos en un contacto casi que semanal. Y también mantenemos buenas relaciones, siempre las hemos mantenido con su mamá. De todas formas, mi hijo recién se casó en los Estados Unidos y la esposa tiene 12 semanas de embarazo. Ella nació en Los Ángeles, California, pero tiene padres de origen cubano, de manera que habla inglés y español muy, muy, muy bien. Y nosotros estamos muy contentos, no solo por su unión, sino porque los trabajos que tienen son buenos. Y ahora pues con esta noticia de que en septiembre van a ser padres otra vez, él por lo menos, pues nos tiene llenos de alegría. Doctor, y háblenos qué significó en el caso de su mamá, que, bueno, vivió casi 100 años y fue una referencia cultural en nuestra región. Bueno, mi mamá nació en Campo Elías de Yaracuy y era una de varias hermanas y hermanos, pero ella sin que le quedara nada por dentro, como dicen, decía que mi abuelo, para mi abuelo, ella era la preferida, porque él estaba siempre pendiente de qué leía, qué tocaba en el violín, o él cuando iba por una semana a la hacienda y regresaba, le decía, cuando regrese quiero que me tenga tal obra sacada en el violín. Y ella estudiaba esta semana para tocar. Y oían juntos, recuerdo que mi mamá contaba, por la radio, la BBC de Londres, que entraba pero perfecto, con conciertos clásicos, de música clásica. Y una vez estaba tocando Jascha Heifetz, creo que era una sonata de Chrysler. Y mi mamá la había estado estudiando porque mi abuelo quería que ella la tocara. Y volteé y le dije, ¡ay! Se la pegó Jascha Heifetz. Sí. Bueno, mi mamá, que yo recuerdo desde muchacho, siempre dio clases de inglés privado. Tuvo llegó a tener hasta 50 o más alumnos por semana, Y gente muy, muy brillante, por ejemplo, Rosario Anzola fue alumna de ella, su esposo fue alumno de ella, Ramón Guillermo Veleo fue alumno de ella. Ramón tenía una anécdota muy buena, o mi mamá, una anécdota de Ramón,
de que ella se lo preparó para que él fuera a Londres a hacer su posgrado, pero tenía que presentar primero un examen de proficiency, de inglés. Y le escribí una carta diciéndole, Nelly, me pasaron de una sola vez al nivel intermedio. De manera que cuando termine este, hago el otro y saco mi proficiency. Pero desde el primer momento me preguntaban, esa era una carta manuscrita de Ramón, que ¿dónde había yo aprendido a pronunciar el inglés así también? Entonces yo le dije, con la señora Nelly Figueroa de Jamón. Más nada. Es decir, internacionalmente desconocida. Así es. Pero mire, con el tremendo fruto, ¿no? Ahora, usted es conocido como el papá de la genética acá en la región. De hecho, fue el fundador de la unidad de genética. Háblenos sobre eso. Fui cofundador con Nancy Otorina de Bracamonte y con Quero. Yo, sobre todo al principio, antes de ir para los Estados Unidos, había estado dando así tentativamente sacar unos cromosomas, como le dije, con una muestra de esto y aquello, pero mi parte formativa y en la que trabajé fue en la parte docente, en algunos proyectos de investigación y en la parte de asistencia, porque teníamos una consulta muy nutrida ahí en genética humana. Por cierto, en la parte de investigación sacamos varias publicaciones en donde yo era coautor con Nancy, con Quero y con demás personas de la unidad. Y puedo decir con sano orgullo que un año nos dieron el premio al mejor artículo científico con el nombre de Lisandro Alvarado. Fue un gran orgullo para todos nosotros. Doctor, ¿cuál es ese paisaje o esa imagen que quizás en forma recurrente le llega? ¿De qué? ¿Algún paisaje o alguna imagen de alguna ciudad, algún sitio en específico que de cuando en cuando le viene a usted a la mente, bien sea porque le trae buenos recuerdos o porque le impactó o le gustó cuando lo vio? Bueno, déjeme decirle, a mí me recuerda mucho el paisaje de los otoños en los Estados Unidos, cualquier parte, porque son parecidos en algunas partes. Mi papá tenía una cabaña en una parte rural de Pensilvania, donde fuimos varias veces. Cristina estuvo, y la niña pequeña estuvo. Y en otoño particularmente, cuando los árboles largan las hojas y quedan solo los palitos de las ramas, menos los de los pinos, que eso sí no los largan. A mí me llama mucho la atención. ¿Alguna ciudad que conoció y a la que quisiera volver o alguna que no ha conocido pero que siempre quedó con ganas de conocer? Bueno, siempre decimos que tenemos ganas de volver a Nueva York. Porque Nueva York es Nueva York. Y el que haya estado allá no la termina de conocer completamente. Nueva York tiene muchísimos atractivos. Mi papá decía que, y algunos lo repiten, que Nueva York era la meca del mundo. Y es además, como muchas otras ciudades en los Estados Unidos, pero particularmente Nueva York, es un sitio en donde se han mezclado distintos grupos étnicos. En genética no nos gusta hablar de razas, sino de grupos étnicos. Y, sin embargo, muchos conservan sus orígenes, sus culturas, sus tradiciones, su forma de ser. Entonces, usted sale y se consigue con una gente de Puerto Rico que son como hermanos, o cubanos, no le cuento, o judíos, o el barrio chino, o la pequeña Italia, sí.
De manera que sí me encantaría volver a Nueva York. Doctor, nos quedan apenas unos poquitos minutos, entonces le voy a mencionar algunas cosas y las respuestas más cortas que le vengan a la mente. Características o rasgos que usted cree que tiene de su mamá y cuáles de su papá. Bueno, de mi mamá, yo creo que yo tengo muy impregnado el orden. Mi mamá era muy ordenada y nos enseñó así. De mi papá, yo tengo una imagen de un hombre que era sencillo. Mi papá no llegó nunca a hablar bien el español, pero él trabajó en Ciudad Piar, en Las Piedras, cerca de Punta Cardón, y siempre con obreros. Entonces él hablaba con la naturalidad mayor de una u otra palabra que era grosería. Mi papá, no diga eso así. Y aparte de eso, él, las que decía bien, no las pronunciaba, las palabras buenas, digamos, no las pronunciaba bien. Por cierto, hay siempre que nos recordamos que mi suegro y él lo conseguimos varias veces en reuniones familiares, hablando ellos dos. Mi suegro no hablaba inglés y mi papá no hablaba español, pero ahí pasaban rato, ¿cierto? Le voy a nombrar unas palabras y la primera palabra que le venga a la mente, Barquisimeto, Ciudad de mis amores, Venezuela, mi querido país, la medicina. mi gran pasión, De no haber sido médico, ¿qué le hubiese gustado ser? médico genetista. Cuando no estaba ejerciendo su profesión y está en su casa, pasatiempo preferido. A mí me gusta mucho leer y me gusta mucho oír música. ¿Qué tipo de lectura y qué género musical es el preferido? Bueno, de lectura le diré lo que estoy leyendo últimamente. Estoy por el año 1811, para que sepan. en unos libros que hablan con unos documentos que yo no conocía, de cuando la Revolución de Caracas, cuando después la de Buenos Aires, la de Bogotá y después otras y otras. Me gusta mucho la historia de Venezuela, pero me gusta también otro tipo de cosas como las novelas y ese tipo de cosas. Y de música le diré, me voy a copiar de cómo respondió Dudamel cuando le preguntaron, ¿qué tipo de música le gusta a usted? Dijo, la buena. Puede ser desde salsa hasta Mahler. Mirando esta cámara, doctor, ¿cómo le gustaría ser recordado a Frank Hammond? Bueno, eso es difícil de responder porque cada quien tendrá una imagen y una remembranza de uno otro. Pero yo creo que mi careta de docente es la que va a prevalecer. Porque yo me consigo con gente como el presidente de la clínica donde estoy trabajando, la San Javier, doctor Carlos Roa, que cuando me vio por primera vez me dice, maestro. Y dije, no, vale, recuerde viejo, ustedes estaban saliendo del Paraninfo con la toga y el birrete y yo estaba gateando. De manera que sí, porque como hemos comentado también en la casa, nosotros creo que tenemos una gran vocación docente que nos viene de mi mamá. Bueno, doctor Hammond, un inmenso placer que nos haya abierto las puertas de su casa, también de la señora Cristina, y darnos pinceladas de lo que ha sido una vida con un propósito, que además ha dado mucho fruto y que, bueno, estamos en deuda con usted. Esta es la intención también del programa, hacerle un homenaje
por tanto y tanto aporte que hizo desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista académico, desde todo punto de vista, sobre todo también como ciudadano. Gracias por permitirnos estar con ustedes hoy acá en su casa. No, el agradecimiento es nuestro y quiero decirles que en estos tiempos difíciles, por llamarlos de alguna manera, es cuando uno debe esforzarse más por hacer lo que les gusta hacer. Y ustedes hacen evidentemente esto porque lo saben hacer y porque les gusta hacerlo. Y yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias al doctor Frank Hammond, a la señora Cristina también por habernos atendido hoy en su casa. En la cámara de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta próximos 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Siempre lo he llamado Mano. Para mí es imposible decirle de otra forma, porque así lo he hecho desde que aprendí a hablar. Mano es mi hermano mayor, rol que siempre se ha tomado muy en serio. Tanto que muchas personas me preguntan, ¿y el doctor Hammond es su papá? Y le digo, no, pero él siempre se lo ha creído. Lo he admirado mucho desde muy pequeña. Un alumno brillante que siempre ganaba la banda de excelencia y montones de medallas en el Colegio Javier. Premio que le daban entre bombos y platillos. Además, quien dirigía la banda del colegio, el director del periódico Tribuna Javier, e incluso tocaba excelente violín, que dio conciertos con su profesor, el famoso violinista Maurice Jasson. Y de paso, era médico. Definitivamente, Mano fue mi inspiración para yo estudiar medicina, profesión que es mi fascinante pasión. Mano, te quiero mucho y tú lo sabes.